cuentas, así tenemos que levantarnos todos los días, con la emoción de haber amanecido y de estar vivos, contentos, felices y haciendo lo que nos gusta hacer, ¿verdad, Claudia Claro que sí, Leonora? que es hacer latir la vida, ¿no? Muy bien eso. Eso es. Y hoy Clau nos tiene preparado un tema muy interesante, de verdad, que queremos compartir con ustedes. Un tema, pues, poético, podemos decirlo así, de Federico García Lorca, de su libro Romancero Gitano. El romancero gitano. Imperdible, de verdad. Búsquenlo, léanlo. Los poemas van a entender mucho de esa España, de esa época, de los años 20, de los problemas políticos, sociales que había, la personalidad, no nada más de Federico García Lorca, sino que muchos de los autores, de los artistas de esa época, de la generación del 27, algunos pintores, escultores, que ven reflejada su obra precisamente en esa problemática que vivieron. Sí, bueno, hemos hablado de Federico, hemos hablado en semanas pasadas estuvimos hablando sobre su obra, ¿verdad? Ujú. Sobre su obra, sobre todo la teatral. Hemos hablado de poemas, ya en nuestro Sí, auditorio afortunadamente sabe que es uno de nuestros consentidos, pero específicamente, bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre una pieza que está incluida en este libro que tú dices, en el libro del romancero El gitano. romancero gitano. Y bueno, pues este romancero, si lo vemos en el orden un poquito cronológico, como por entender un poco la obra de Federico, bueno, ya ves que tenía, bueno, habíamos visto lo que son, o estuvimos hablando sobre lo que fue el teatro rural, Ujú. ¿no? Que estuvimos viendo La Casa de Bernarda Alba, que fue la última obra, Yelma, porque Yelma es más bien un poco más surrealista, yo creo que es más sobre su corriente surrealista, pero está lo que es Bodas de Sangre. Y bueno, parte de romances en lo que son los poemas, esta es una obra que se escribió antes que todas aquellas. Es Sí, decir, está escrita precisamente de 1924 a 1927, es este periodo donde se escriben estos poemas que hacen la obra total de lo que es el romancero gitano, y donde nos narra Federico a través de esa obra de mucho lo que es la tradición, que es lo que tú sí. decías, ¿no? Nos da referencias sobre esta tradición hacia lo gitano. Sí, y el poema La casada infiel, precisamente, habla de una experiencia amorosa por ahí de algún gitano, que me acordé de la canción de José José de Gavilano Paloma. Bueno, pues Algo así, imagínense. sí, bueno, vamos si quieres, vamos a ir leyendo fragmentos Sí. de lo que es este poema para que el grupo, el auditorio nos vaya siguiendo. Pero lo que sí cabe señalar es que el romancero gitano, como decíamos, aunque habla la tradición y habla mucho sobre lo que son las cuestiones más míticas, ¿no? De lo que es la cultura, de lo que es el valor, de lo que es la dignidad, de lo que es la esencia de la cultura gitana. Sin embargo, y eso es en lo que basa la mayoría de la obra, sin embargo, el mismo Federico de alguna manera se sabotea este libro que tiene un corte pues ya muy estructurado con un tema tan pícaro, Sí. podríamos decirlo, ¿no? Como es la casada infiel. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, si bien representa como todo este heroísmo de lo gitano, en la casada infiel tiene como este desliz hacia lo que podríamos llamar, eh, bueno, aunque a Lorca no le interesaba la política, pues lo políticamente no correcto, ¿no? Sí, Entonces, pues vamos ¿qué te parece si nos vas con mucho gusto. ayudando con los párrafos para que nuestro auditorio vaya escuchando pues estas estrofas de este poema? Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Desde aquí ya nos va hablando, nos dice así,
lo que va a suceder. Lo que está sucediendo, ya nos está diciendo qué es lo que está sucediendo. Nos habla de una infidelidad, ¿no? No nos deja que creamos No hay nada. lugar a dudas. Nos está diciendo desde el principio lo que estamos diciendo. Pero dice, si lo quieres regresar un poquito para acá. Sí. Ajá. Dice, y que yo me la llevé al río. Sí, empieza dice, con una afirmación, sí, nada de que pensé. No es, me la llevé al río. O, y me la llevé al río. No es, y que yo me la llevé al río. Pero entonces empieza muy envalentonado, que no nos queda duda de que él se ha llevado al río a alguien. Pero desde ahí como un pesar, como que, y que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero al final descubrí que tenía marido. Y creyendo que era mozuela, yo más bien ahí veo una justificación, ¿eh? Es decir, y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela. Así como que... Pero tenía marido. Sí. Entonces, fíjate que desde aquí me encanta cómo juega, porque primero lo pone muy anunciativo, muy afirmativo, y después hace una justificación. Uh-huh. O sea, nos está diciendo para que no juzguemos, ¿sabes? Él creía que era mozuela, pero tenía marido, ¿no? Si quieres seguir. Pues ya, ahí empezó con una pequeña decepción. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin la luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata. Ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna reslumbraron con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé al río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Casi me convences, amigo. Casi me convences. Pero fíjate, nos vamos un poquito a desglosar. Entonces, comienza y que yo me la llevé al río. Es un cínico. No, sí. Porque bueno, de una o de otra forma, él ya... Que se justifica. Sí. ¿No? Es decir, y que yo me la llevé al río. Sí, pero ya empieza la justificación, creyendo que era mozuela. Y después exactamente. Que me sale con que tenía marido. Y después nos empieza a narrar toda esta vivencia tan maravillosa, de una manera metafórica, gloriosa, muy a su estilo, ¿no? Muy sublime, muy llevando las cuestiones naturales, la experiencia sensorial
que es en lo que es un experto Lorca, o por las cosas que más lo valores, por estas experiencias sensoriales de lo que nos rodea, de lo que él va sintiendo, ¿no? Dice, aquella noche corrí el mejor de los caminos, viejos, el mejor de los caminos, montado en potra de narca, sin bridas y sin estrío. Él la traía con todas. Y después empieza, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. Estaba satisfecha la mujer a más no poder, sí, con todo, ¿no? Lo que narcisista con el buen sexual, trabajo. ¿no? Dice, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy presumido. Dice, sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Toda esa narración sensorial que nos hace sentir lo mucho que disfrutaron, sus muslos que se le escapaban como peces, mitad fríos y mitad tibios, ¿no? Simplemente el cómo la desnudó. Sí, ¿no? Pero tiene mucho que ver, es decir, quitando, o sea, dice, yo me quité el cinturón, ¿no? Fíjate, al quitar el cinturón, no estamos hablando solamente de la prenda, estamos hablando de la tradición, de lo que, porque estamos hablando de una casada, de lo institucional. Dice, y ella sus 4 corpiños. Esto es una exageración, porque digo, ni en 1920 una mujer utilizaba 4 corpiños, ¿no? O sea, utilizaban varias prendas y el corpiño, la faja, la enagua, sí. Pero 4 corpiños, pero quiere hablar sobre esta castidad que tendría que manifestarse en el matrimonio. Exceso de castidad. Exactamente. Porque bueno, entonces, y después nos describe toda esta pasión, todo esto tan maravilloso que vivieron, y entonces termina después de esa descripción. Me porté como quien soy. Otra vez regresa, ¿no? Ya regresó a presumir. Como un gitano legítimo. ¿Y cómo son? No, sí, es decir, dice, le regalé un costurero grande de raso pajizo. Y no quise enamorarme. Fíjate nada más, ridículo. Primero te describe todas esas imágenes en la memoria donde no había un disfrute más grande, donde no había un placer más grande para él. O sea, porque es su experiencia. Sí, claro. Porque la de él, pues por mucho que sea presumido y decir, no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo, que hablarían sobre el disfrute de ella, nos está dando el disfrute de él, ¿no? Sí, porque también lo explica cuando habla acerca de las piernas. Exactamente. También, obviamente, él lo disfrutó, por eso lo plasma de esa manera. Y no quise enamorarme porque teniendo marido, me dijo que era mozuela, cuando yo me la llevé al río. Fíjate, me porté como quien soy. ¿Qué está él después de toda esta carga pasional pecaminosa? Está restaurando su identidad después de haber hecho de las suyas. Me porté como quien soy, ¿eh? No, pues sí, también cuando estaba montando la potra, también se estaba portando como claro, quien como es. gitano, si no desde el principio hubiera dicho que no, ¿verdad? También ahí se había portado como quien es, pero, claro. pero él intenta restaurar esta identidad, ¿no? Se vuelve a justificar. Que acaba de resquebrajarse, ¿no? Y me parece como que es un gitano legítimo, o sea, no deja duda de quién es, porque pues si digo como quien sabe, dice, pues mira, yo estoy viendo que acá eres una cosa. No, dice, para que no pienses tú, dice, un gitano legítimo. Le regalé un costurero. Grande. O sea, la regresa a su tradición matrimonial. Sí. La regresa a su condición de mujer casada para que haga lo que tiene que hacer. Le regalé un costurero grande, ¿no? Y vamos a ver, el regalo, ningún regalo nunca es totalmente gratis, amigo. Ninguno. ¿Fue una compensación?
un pago de favores. Yo creo que es muy importante llegar lo que es la parte del regalo, porque se trata tanto de beneficiar a la destinataria con el costurero. No. Tiene otra intención: conservar su autoimagen, reforzar el portarse como quien es, esa compensación, ¿no? Entonces, y no solamente eso, no solamente es esa compensación, sino que a pesar de que él niega y no quise enamorarme, ¿qué necesidad tiene? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Es decir, eso que negamos a veces es lo que hace más presente. Sí. Y no quise enamorarme, ¿eh? Pero ya te narraste toda esa experiencia, claro, que no nos queda duda que lo disfrutaste. Que te clavó, claro. Sí. Y no quise enamorarme. No quise enamorarme. Reconocer lo que pasó. Porque pero le regala el costurero, que también el regalo tiene esa perpetuación en la memoria. Sí, claro, para que me recuerde. Pero además no era un costurerito. Él recalca que es un costurero grande. Claro. Para que resalte. Digno de todo el ego que él carga. Claro. Desde la frase inicial y hasta el último, ¿no? Y es de decir, raso. Fino para la época. Acorde a su código de honor, ¿no? Entonces es muy interesante. Y si no quise enamorarme, esta intensidad de este recuerdo que nos narró anteriormente contradice ese y no quise enamorarme. Claro que sí. Es decir, que no nada más fue hacer lo suyo. Tiene una imagen, muchas imágenes preciosas y maravillosas de cada uno de los momentos. Es decir, estaba perdido, ¿no? Pero pues sabe que al final él no está dominando la situación por la circunstancia. Ajá, sí. ¿No? Pero deja un recuerdo con el cual él garantiza que después puede volver a retomar. Y si no, de todos modos ya está ahí presente. Él va a estar presente mientras tenga el costurero. Va a estar en su mente, porque difícilmente en una relación así se te olvida para siempre, lo olvidas por completo. Siempre va a estar presente. Y para él es una seguridad de que yo voy a estar presente y a lo mejor como buen gitano me le encuentro y otra vez le invito al río. Pues eso sí, ya no sé. Pero bueno, lo que sabemos es que su condición, él conserva su condición de hombre autónomo, dueño de sí mismo, ¿no? Y de alguna manera tiene una huella en la memoria que él no controla, pero que sí quiere que persista también en la memoria de ella. Entonces, en realidad yo creo que ese no quise enamorarme, a mí me gusta mucho porque revela mucho en esta posibilidad de estar en la mente de la otra persona. Recordemos que si no estamos en la mente del otro, no existimos realmente. No. O sea, nuestra vida no tiene como mucho sentido. Pero ¿por qué es tan singular este poema? Este poema es muy singular. A mí me gusta mucho, aunque muchos de los que dicen que saben mucho lo desmerecen porque rompe totalmente con la secuencia de lo que viene en el romancero, en el romancero gitano, y que no tiene nada que ver, que de alguna manera vamos a verlo, piensan así, que lo demerita. Yo creo que más bien es un ejercicio muy simpático, vamos a ponerlo entre comillas, lo de simpático, que nos viene o nos va a llevar, a Lorca lo va a llevar, a ese ejercicio dramático de las obras que vendrán después. Porque es de todos los poemas el que viene muy teatral. Sí. ¿No? Entonces como una pincelada que se le va, vamos a ponerlo en un cuadro, de algo que se le va ahí, pero que después madurará ya no en su poesía, sino en el teatro. En una obra de teatro. ¿No? Sí, y también pudo haber sido para romper, si acaso, un poco la monotonía de todos los demás poemas. Como
un chistorete en medio de una conferencia para que despierte la gente del público. No, y de que iban a despertar, amigo, porque mira, vamos a ver, está hablando del adulterio. Sí, un tema que era muy y el adulterio marcado en esa época. en el mundo gitano tiene una connotación hasta más, no sé cómo decirlo, a ver, trágica. Seria, trágica, bueno, dramática. Más dramática que lo que queremos, porque era estaba dentro de los crímenes más sancionados, más fuertemente sancionados, y tan es así que a estas mujeres que les llamaban las ajuntadoras, ¿no? Que eran estas que te conseguían o te iban liando con mujeres con las que posiblemente podrías emparentar, ¿no? De alguna manera, si ellas cometían un error en esta investigación que hacían sobre la mujer, sobre las virtudes, sobre la virginidad, si ellas llegaban a cometer un error, la ley les cortaba un brazo. O sea, imagínate qué sanción tenía quien ejercía este papel de ajuntadora, porque el adulterio no estaba solamente en la parte matrimonial ya como matrimonio, sino desde antes. No, y era parte de la vida social. Desde la elección de la pareja, desde la parte de la elección de la pareja. Entonces, por eso es tan, podríamos decir, tan escandaloso que en un libro tan tradicional, tan serio, tan mítico, que ha querido levantar esta dignidad gitana como el romancero, pues nos encontramos esta pincelada disonante que es la casada infiel, ¿no? Y que después cuando vemos pero vamos a ver todo, ¿ves cómo Lorca es tan defensor del placer masculino? ¿No? Y desde aquí lo manifiesta, y después en sus obras de teatro todo gira en torno a la masculinidad, sí, ¿no? Hacia este placer, hacia este dominio, a estos accesos que tiene lo masculino, y la mujer queda reprimida, queda tenida menos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, pues sí, pues si ya viste que es casada, pues mira cada quien a su casa. Ah, no, se la tenía que descabechar. Aunque fuera gitano, sí, claro, y supiera las consecuencias. Y después dispensarse, disculparse, no es su culpa. Bueno, pues una conducta bastante, pues, ¿cómo decirlo? Bastante machista. No puedo decir que masculina, no puedo decir que todos los hombres son iguales, pero sí una bastante machista, y en el peor sentido de la palabra, porque la poesía esta poesía y en realidad lo que son las obras de teatro de Lorca revelan mucho ese machismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues sí es muy simpático, pero bueno, también nos hace reflexionar sobre cómo él, a pesar de haber realizado actos fuera de la ley, porque dentro de la ley él podría haber perdido la vida, sí, porque deshonrar a una mujer podía hacer que no era solamente la mujer la que quedaba deshonrada, la familia. Entonces los hombres de esa familia tenían toda la libertad de buscar justicia matando, vengando su honor, el honor de la familia. Entonces, ¿sí? Como lo decimos, no era una cuestión nada más física o corporal, sino en ese momento era pues bastante como jurídico, ¿no? Pero ante la plática, la narrativa de esta poesía, pues él se justifica y se asume engañado. Sí. ¿No? Me engañó, inocentemente caí. Tuve que cumplir, pero me engañó. Se la llevó, casi, como dice, eso que es muy simpático. Y casi por compromiso. Sí, casi sí, con compromiso. O sea. Entonces, ni modo. Tuve que cumplir como buen gitano. Pero que conste que me engañó. Es un sinvergüenza, Lorca. Es un sinvergüenza, ¿no? Nos hace disfrutar esta parte sinvergüenza. No estamos hablando de moral, no estamos diciendo que esté bien o que esté mal, cada quien. Solamente estamos analizando pues lo que el poema dice. Exacto. Y que en relación, ¿no?, con los otros poemas de su romancero gitano causa una disonancia. Y sin embargo, también nos apunta
un preámbulo hacia dónde va, bueno, a esta dramaticidad y en aquellos casos también sí tragedia, que se vuelven las que son las obras de teatro que hizo en su última etapa de su vida. Sí. Sobre todo La Casa de Bernarda Alba. La Casa de Bernarda Alba. También, no se la pierdan, si pueden, véanla como obra de teatro, lean el libro. Léanla, de verdad, es delicioso vale la pena. leer teatro. Vamos a darnos la oportunidad. De pronto, bueno, a lo mejor hay personas que dicen, leer teatro, pero es maravilloso leer teatro. Así es. Clau, muchísimas gracias. Que vamos a seguir disfrutando de este dominguito. Seguramente que sí. Y a ustedes los invitamos a que sigan nuestro canal y los invitamos a que continúen con nosotros aquí en Latidos del Campo.